Buenos días, Álvaro, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Sí, te escucho Perfecto. claro. Ya lo vemos y ya lo observamos, amigo. Estamos ya en vivo y en directo. A ver, usted es el director general de Magos en el centro del mundo. Y más o menos lo que entiendo del caso es que ha existido una inquietud, un malestar por un proyecto que llevaba a cabo el Ministerio de Turismo con otro nombre obviamente, y que ustedes terminan siendo perjudicados. A ver, para aclarar el panorama, pónganos en contexto qué es lo que ha pasado. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Nelson, por la oportunidad. Saludos a tu audiencia. Voy a empezar tal vez siguiendo un consejo que me ha dado mi mujer, que me dice que uno no tiene que ser portador de malas noticias, Ya, sino más bien de buenas noticias. Entonces me gustaría contarte en contexto qué es lo que hacemos dale. y por qué es que esto deriva en el tema del caso del Ministerio de Turismo. Yo soy productor multimedia y soy expedicionario con más de 20 años de experiencia. Eh, Como productor multimedia, haciendo turismo, haciendo expediciones del territorio nacional, me especialicé en llevar a gente sin experiencia a vivir a hacer este tipo de actividades, subirse una montaña, ir en un rafting de un río, Ok, cabalgatas, trekkings. Soy piloto de alas delta. Me entrené como en búsqueda, rescate, polipastos, campamentos de emergencia, rescate, primeros auxilios. Y esto me dio grandes satisfacciones en el sentido de que cuando agencias internacionales empezaron a ver que yo iba con mis hijos, por ejemplo, a la montaña, empezaron a encargar grupos sin experiencia, una pareja con niños, tal vez una pareja de la tercera edad o un grupo, o simplemente alguien que no había hecho este tipo de actividades. Esto a mí me dio grandes satisfacciones porque uno ve en la gente cuando llega a estos lugares, por ejemplo, te invito a que nos acompañes en una de estas expediciones, lo factible, lo posible, lo asequible que es, especialmente en el Ecuador, por las claro. distancias. Entonces, desde hace muchos años pensaba en cómo generar una estrategia de comunicación que promueva al Ecuador turístico y hace unos 4 años juntamos un equipo muy profesional para desarrollar una propuesta de comunicación que efectivamente, una estrategia integral que efectivamente cause un impacto en los ingresos de turistas al Ecuador. Ujú. Entonces nos juntamos con unos cineastas, con un máster en hipermedia, una magíster en neuromarketing, dos internacionalistas, mi persona, un grupo de creativos y llegamos a un formato que es conocido como telerealidad, muy similar al reality show. La diferencia es que el reality show tiene un concurso, es decir, los participantes concursan por algo Claro. y la telerrealidad es algo que sucede, una experiencia. En ese contexto nosotros presentamos este proyecto primero a DirecTV, que se nos ocurrió presentarle y a DirecTV le encantó. Ya. Entonces lo aprobaron en Argentina, en Estados Unidos, obviamente aquí, y lanzamos una temporada al aire. Pero paralelamente, nosotros obviamente entregamos este proyecto a diferentes instituciones públicas y empresas privadas para Claro. conseguir el apoyo. Cuesta mucho levantar este tipo de contenidos, ¿correcto? Entonces, el Ministerio de Turismo fue uno de los entes de organizaciones a las que presentamos hace más de 2 años. De hecho, cuando estaba el anterior o la anterior ministra de Turismo, entonces ya presentamos un proyecto que es bien interesante. Aquí voy a hacer una aclaración muy, muy importante. Este Ya. proyecto también lo lanzamos a nivel internacional. Entonces nos dieron dos premios internacionales. Nos reconoció la Academia aquí en Ecuador y nos reconoció la Academia internacionalmente, al punto de que nos presentamos a un concurso para una beca para un doctorado de turismo internacional que lanzó Naciones Unidas. Y no nos ganamos la beca por las condiciones socioeconómicas que estaban solicitando para el becario, pero la Universidad de Anáhuac en México recibió todos los proyectos y consideraron que el nuestro era el mejor. Entonces, nos dieron la oportunidad efectivamente y nos dieron la beca directamente y ahora la directora ejecutiva del programa es doctorando en turismo internacional. Es una persona que le estamos preparando y que va a ser realmente un puntal para promocionar el turismo eh, independientemente de las tendencias políticas, básicamente saber cómo promocionar. Entonces el Ministerio de Turismo tuvo este proyecto en sus manos, tuvimos 10 reuniones, hay unos 10 mails, nos dieron el aval, nos ratificaron el aval del Ministerio de Turismo, les entregamos obviamente cómo tenía que ser, cómo funciona el hecho de filmar o rodar en telerrealidad, por qué no se tiene que utilizar guiones, en Mm. fin, una serie de reuniones, de reuniones, de reuniones.
Y en julio de este año, bueno, a todo esto solicitamos varias veces que nos reciba el ministro. La Claro, anterior administración y esta administración tenemos que hablar con el ministro. Mira, hemos gestionado esto hemos hecho autogestión, pues, ¿no es cierto? Ha habido apoyo de la empresa privada, empujones, que yo les agradezco muchísimo. Ha habido apoyo también del sector público. Por poner un ejemplo, bajamos a la Cueva de los Tallos y la prefectura de Morona Santiago nos dio vehículos para que nos movilicemos, nos contactó con dueños de hoteles para que nos den de comer a la producción y el hospedaje. Entonces sí hemos recibido obviamente apoyo. La prefectura de claro. Tungurahua nos mandó con un guía, nos contactó, o sea, y hemos tenido empresa privada. Muy de lejos todavía recuperar la inversión, pero sabemos que vamos por muy buen camino. Conseguimos esta beca para el doctorado, ya conseguimos un contrato para rodar en Estados Unidos. De hecho, tenemos un aliado, un senador de los Estados Unidos que vio lo que hacemos, reconoció, estuvo aquí hace un mes, hizo un poco de turismo con nosotros, estamos sacando unos contenidos con él. En fin, estamos muy contentos. Hasta Ok, ahí, lo único que nos molestaba al ministerio es que no nos haya recibido el ministro. Yo considero, y creo que cualquier persona estaría de acuerdo con nosotros, que era una situación muy importante como para que el ministro nos reciba y diga, a ver qué están haciendo, claro. cómo podemos hacer, seguir los procesos legales, generar la necesidad, lanzar un concurso público, presentarnos, si es que ganamos bien, si gana otra persona, pues es lo que es. Claro, así es. Estuvimos trabajando en esta cuestión, hablando, yendo a reuniones, pasamos creo que por 4 directores de promoción turística del Ministerio de Turismo, que ya nos van a conseguir que sí, por aquí, por acá. Nunca nos consiguieron la cita con el ministro. Por ahí se coló una información que se le escapó a un funcionario en un mes que nos llegó a nosotros, que aparentaría que no querían que hablemos con el ministro. Y en julio lanzan la campaña Time to Reset Ecuador, ¿Ya? que yo podría decir y lo podría sostener fácilmente que es prácticamente un copy-paste de lo que estábamos proponiendo nosotros. O sea, más o menos, Yo no Álvaro, lo estoy que me tratas de decir un poco para aclarar el asunto es que con todo lo que ustedes llevaron, con todo lo que ustedes explicaron, que no los recibieron, que no les dijeron nada, sacaron un proyecto parecido. bien parecido y aquí tengo que hacer una aclaración. No puedo, sin embargo, decir que es un plagio porque la telerrealidad no me pertenece. Ok, Lo que es extraño es que no nos hayan convocado, que a pesar de nuestra insistencia por más de algunos años en el ministerio, se generó la necesidad, se lanzó un concurso público, yo tengo el RUF para efectivamente contratar con el Estado, tengo la certificación ROAC del Ministerio de Cultura que me hace artista y gestor cultural del Ecuador. O sea, básicamente tenían que convocarnos para poder presentarnos claro. ¿Y a ellos lo que tenían sea. información sobre lo que tú hacías antes? Todo, Todo tenían. todo, videos del proyecto cuando era proyecto, los premios cuando nos daban premios, les llamaban, decían, nos acabamos de ganar un premio, cuando Claro. nos reconoció la academia la primera vez, nos llamaron a dar una conferencia magistral, ya nos llamaron a dar una conferencia magistral, recíbanos, señor ministro, cartas, correos, van, vienen, reuniones de trabajo de equipo, muchas veces nos dijeron, esto está increíble, está súper bien, nosotros planteamos desde el principio hasta el final cómo iba a afectar en los ingresos de turistas del país. No es un programa, el programa es la punta del iceberg. Entonces, claro, nos invitaron por otro lado, porque ni siquiera fue el ministro, unas personas que hacen turismo y todos nos dijeron, el ministro va a lanzar una campaña, tienen que ir al 8:30, entonces nosotros fuimos sin invitación a ver si es que podíamos entrar, como vimos que era con invitación, no nos dejaron entrar, dijimos, bueno, ok, me puse elegante y todo, pero no pudimos entrar. Pero luego vi en redes de qué se trataba, claro, utiliza palabras que nosotros utilizamos en lo que está ingresado para la beca que nos ganamos de México, en lo que está ingresado en la prefectura de aquí, en lo que está ingresado en el municipio de acá, lo que tiene empresas privadas, lo que tiene el Ministerio de Turismo, tomando en cuenta que nos avalizaron y luego nos ratificaron el aval. Entonces, yo no puedo decir que hayan, porque no me compete, que Claro. hayan habido corrupción en la contratación pública, que haya corrupción, pero sí es algo que yo considero que se tiene que investigar. Entonces, yo lo que solicité fue el acceso a la información pública. Básicamente, he emitido un escrito que no me han respondido hasta ahora, pidiendo que me den acceso a la información pública de cuándo se convocó, cómo se convocó, ¿Y por qué no a quién se participaron, le... Álvaro? ¿Era necesario que los llamen o ustedes podían ir solos a inscribirse porque pueden alegar de que ustedes no se inscribieron?
Correcto, lo que pasa es que ellos tienen nuestros correos y la ley de contratación pública, porque ahí era lo que yo, porque claro, primerito yo dije es mea culpa, ¿no? O sea, Claro, no me da estuve culpa, atento, chútica, me olvidé, no pude ir. me olvidé, no estuve, pero obviamente nosotros siempre estamos pendientes y la ley de contratación pública dice que la entidad que va a contratar tiene que asegurarse, de hecho dice en el artículo 25.1 de la ley de contratación pública y 25.2 que están específicamente para esto, tiene que asegurarse la institución que va a hacer contratación pública de que no haya un proveedor local que pueda ejercer el servicio para Ah, ok, empezar. ok. Y ellos terminan contratando, no sé bajo qué circunstancias, a unos productores audiovisuales que hacen básicamente lo que nosotros hacemos, que son de Estados Unidos. Y aquí viene también otra inquietud súper importante, porque además les contratan después de que ellos hicieron un programa aquí por su propia cuenta. Es decir, ellos vienen hace como año y medio o más tiempo, graban aquí, hacen para sus redes, publican en sus redes y luego vuelven a publicar el mismo contenido en julio, como que les hubiera contratado el Ministerio de Turismo. Y lanzan números exorbitantes que van a llegar a 880 millones de visualizaciones. Utilizan obviamente términos que nosotros habíamos utilizado, como el hecho de que son producciones audiovisuales que no se guionizan antes de salir, sino después, con el contenido en tiempo real, rutas reales, experiencias. Es muy extraño. Y claro, y es una inversión que solo en pauta, dicho por el mismo ministro, hay $1.200.000, cuando nuestro proyecto no llegaba a los $300.000. Me explico todo. Y claro, obviamente, y mucho más, porque nosotros estábamos hablando de 8 capítulos de 24 minutos, más todos los contenidos en redes. Me explico, y todo el trabajo en marketing, neuromarketing, remarketing digital, o sea, es todo un proyecto bien estructurado. Entonces yo, hasta el momento, o sea, para mí lo correcto sería que en este punto el ministro diga, a ver, no sé, porque capaz que él no sabe lo que está pasando. Nunca he hablado con él. Entonces, sería lógico que se siente con nosotros para empezar. Claro. Y claro, nosotros por nuestro lado hemos pedido el acceso a la información pública para ver qué es lo que ha pasado. Ujú. Insisto, como empecé al principio, a mí no me gustaría estar en esta entrevista en tu prestigioso medio, Nelson. Muchas gracias por darme el espacio contando cosas que no son buenas noticias. De ahí que es súper importante que nosotros seguimos. No dependemos del Ministerio de Turismo para surgir, para promover el Ecuador, para hacer lo que estamos haciendo. Estamos encaminados y nos valemos por nosotros mismos, digamos, y por el apoyo de otras instituciones, pero aquí hay algo que no está bien, y es mucha plata. ¿Y dónde están las visualizaciones? Entonces, claro, yo solicité Pero ustedes no van a un acceso, denunciar en todo caso el asunto. porque lo que pasa es que todavía no tengo ¿cómo se llama? Todavía no tengo hecho una estructura para que entre una denuncia. ¿Me explico? Básicamente lo que tengo es que no se nos da con, algo pasó con el Zoom. No se les notificó, no se les avisó y está dentro del tema Correcto. de que se Y hay descarte algún mucha proveedor plata, local, decías. claro, y hay mucha plata de por medio. Entonces sí hay una afectación, efectivamente. Entonces yo voy a esperar a que me den el acceso a la información pública, que Claro. ya solicité hace casi 15 días, y me imagino que tienen que estar por responder. Y con eso ya vamos a saber qué pasó. Y de ahí, bueno, hay otras cosas que saltaron por esto, me escribieron un par de personas, pero yo encantado de la vida te puedo hacer llegar todo esto a través del contacto de tu programa, toda la información que tengo aquí, porque aquí tengo un resumen cronológico de todo lo que pasó, con copias de las cartas, copias de los oficios, copias de los avales, es decir, nos avalizaron el mismo ministerio, el correo que se filtra por ahí, donde evidentemente hay una mala intención de que no nos reciba el ministro. Insisto, no sé si el ministro sepa de esto. Me encantaría que si no sabe, ahora podamos conseguir una reunión y Claro. juntarnos para ver qué pasa. Bueno, Y está ingresado. en sí es lamentable porque hablamos, por ejemplo, de productores nacionales que terminan siendo perjudicados por no dar la oportunidad y termina esta historia repitiéndose, trayendo personas de otro lado, que no estoy en contra, no estamos en contra de que se tenga, así Correcto. como el ecuatoriano puede ir a otro lado, pero sí hay ese sinsabor, siempre ha existido, y más acá como que ahonda el tema de no creer en nosotros mismos, no creer en lo que hacemos, no creer en lo que podemos crear y producir y que termina siendo hasta más económico. Eso es un asunto, yo no sé si llamarlo
de idiosincrasia nuestra, que parece ser que es muy difícil de romper, pero ahí vamos poco a poco. Es importante que si en algún momento se ha cometido algún tipo de ilegalidad, no se quede la cosa ahí, porque si no, esto se ahonda y se ahonda y se ahonda. Yo sé que no es fácil, es difícil, es complicado, y para ustedes aún más, porque a veces me imagino que hay el miedo de chútica, y si nos ponemos de enemigo, luego no nos van a contratar en otra cosa. Es muy feo y muy triste lo que pasa con el arte, el talento, los productores audiovisuales en este país. Sí, correcto, y muy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque nosotros sí tuvimos ese recelo, no voy a decir miedo porque no me considero una persona miedosa, pero sí ese recelo de que nos salga, como quien dice, el tiro por la culata, pero al mismo tiempo creo que tengo la responsabilidad y el deber, entendiendo de que aquí hay algo sumamente extraño, y como te dije en eso, yo te voy a hacer llegar una información que me llegó hoy de mañana, pero tengo que revisarla, Ok, porque evidentemente ellos estrenan esto en julio, resulta que el programa se grabó antes, o sea, hay demasiadas cosas, los precios no nos convocaron, y ojalá en todo caso esta entrevista sirva para que ustedes como prensa se interesen un poco en esta situación que está irregular. Yo les voy a dar para que claro, claro. ustedes indaguen más allá. Y por otro lado, que vean nuestras redes de Magos en el Centro del Mundo. Estamos avanzando bastante, hemos volado en paracaídas, hemos bajado con los tallos, hemos buceado, subimos al Cotopaxi, hicimos el Cariguairazo, hemos llevado invitados chéveres como el Álvaro Bermeo de Guardarraya, Luis Villamarín de Esto es de Eso. Estuvimos con el senador de los Estados Unidos. En 2 semanas vamos a estar con 2 embajadores haciendo 2 o 3 semanas, no estoy seguro, pero estamos generando un ruido súper importante y obviamente necesitamos el apoyo de la audiencia, de medios como el tuyo, porque tú sabes, al estar efectivamente, al ser colegas en diferentes ámbitos, yo hago promoción turística, tú haces noticias, haces los satíricos, pero dependemos muchísimo efectivamente de la Claro. audiencia, entonces necesitamos que sigan ¿Cómo entrando los en nuestras encuentran? redes. Magos en el centro del mundo, así. Magos en el centro del mundo, sí. Perfecto. Así los Magos en el encuentran en centro redes del mundo. sociales. En redes sociales, sí, Perfecto. correcto. Y ahí hay bastantes contenidos. Los capítulos enteros se proyectaron en DirecTV Sports y se van a estrenar en 6 o 7 países más. Por eso todavía no están subidos en nuestras redes sociales. Pero contenidos de hasta 10 minutos tenemos bastantes como para que vean y se diviertan porque es bien interesante lo que estamos Qué haciendo con bueno. eso. Álvaro González, director general de Magos por el Centro del Mundo. Ubíquenos en redes En el sociales. centro del mundo. Magos En el centro del mundo. en el En el centro centro. del mundo. Gracias, mi querido amigo Álvaro. Tus palabras finales para esta entrevista. Que conozcan el Ecuador, que se animen, que hay que buscar las cosas que son posibles, no las que son imposibles, y este Ecuador es mágico para conocerlo, disfrutar la naturaleza, aventurarse, y que nos contacten, cualquier cosa estamos a las órdenes. Que así sea. Nos vemos, Álvaro. Chao, chao. Chao.